tal? En este video tutorial les enseñaremos cómo se deben doblar los formatos para poder encuadernarlos según las normas ISO. Estas, por ser el estándar internacional, utilizan los milímetros como medida. El formato más común o el más utilizado es el A4, el cual equivaldría al tamaño A o carta en las normas ANSI. Este tiene unas medidas de 210 por 297 milímetros, pero no son exactamente iguales a las del formato A. También existen los formatos A3, A2, A1 y A0, los cuales mostraremos en este video y su forma de doblarlos. El formato A3 tiene unas medidas de 420 milímetros por 297, lo cual es el doble del formato A4. Para doblar este formato, lo primero que se debe hacer es hacer un doblez vertical dejando una distancia de 190 milímetros. Esto se hace para poder dejar el cajetín siempre en la parte de enfrente y así poder observar la información importante. Luego se debe realizar un doblez del otro lado de 125 desde la orilla. De esta forma podemos ver que dejamos el formato del mismo tamaño que el formato A4. Siempre debe quedar en un extremo una solapa libre, sin ningún doblez, para que si se encuaderna, el formato aún puede extenderse. El formato A2 tiene unas medidas de 594 milímetros por 420. El primer doblez que se debe realizar en este es un doblez vertical, dejando una distancia desde la orilla de 210 milímetros. Teniendo este doblez, debemos realizar un doblez en diagonal en la esquina. El doblez en diagonal debe llegar a una distancia de 105 milímetros, lo cual es la mitad de esta parte. Teniendo este doblez, le damos la vuelta y hacemos un doblez contando desde la orilla a 192 milímetros. Vemos que el cajetín ahora nos queda en la parte de frente, lo cual es lo que buscamos hacer. Por último, realizamos un doblez contando desde abajo de 197 milímetros. Observamos que de nuevo lo logramos dejar del mismo tamaño que el formato A4. Y siempre tenemos esta solapa aquí libre para poderlo encuadernar y expandirlo. El formato A1 tiene unas medidas de 841 milímetros por 594 milímetros. Lo primero que debemos hacer es marcar una medida de 210 milímetros desde este extremo y luego desde ese punto una medida de 190 milímetros. Luego nos vamos al otro lado y marcamos desde este extremo una medida de 190. Debemos buscar el intermedio entre las dos medidas que habíamos obtenido anteriormente y marcar este punto también. Estos puntos son importantes ya que nos servirán para hacer dobleces verticales. El primer doblez que realizamos es este de acá. Lo doblamos hacia adentro de la hoja. Luego buscamos una distancia de 105 milímetros y hacemos un doblez en diagonal hacia el medio de la hoja. Luego ya solo debemos ir doblando desde el siguiente punto que habíamos obtenido hacia la parte de atrás de la hoja. Realizamos lo mismo con el siguiente punto, pero ahora hacia adentro. Y de nuevo repetimos con el siguiente punto marcado anteriormente hacia la parte de atrás de la hoja. Como observamos, ya tenemos el cajetín en la parte de enfrente, que es lo que buscamos. Ahora debemos hacer un doblez en la mitad de la hoja. Con esto ya obtenemos el formato doblado, que tiene las mismas medidas que un formato A4. Y si observamos aquí, siempre tenemos esta solapa libre y sola para poderlo encuadernar y expandirlo.
El formato A0 tiene unas medidas de 1189 milímetros y 841 milímetros. En este formato, lo primero que debemos hacer es marcar ciertos puntos importantes. Desde este extremo marcamos un punto a 210 milímetros. Desde este punto, 1 a 190 milímetros. Desde este punto, 1 a 190 milímetros. Y desde este punto, 1 a 190 milímetros. Ahora, desde este extremo de la hoja marcamos un punto a 190 milímetros. Debemos buscar el punto que esté en medio de los dos marcados anteriormente y lo marcamos también. Estos puntos servirán para hacer dobleces de forma vertical. Luego, de forma vertical en la hoja, buscamos un punto desde la parte de abajo que esté a 297 milímetros y desde este punto otro a 297 milímetros. Estos servirán para hacer dobleces de forma horizontal. Todos los dobleces que serán de forma vertical serán en zigzag. El primer doblez que se realiza es el de este extremo. Luego se hace un doblez en diagonal buscando desde el primer punto que marcamos a un punto que esté a 105 milímetros. Ahora seguimos doblando en zigzag todos los puntos marcados. Como vemos, ya tenemos el cajetín en la parte de abajo, que es lo que buscamos tener. Ahora solo debemos doblar los dos puntos que faltan de forma horizontal. El doblez debe ser de forma que quede la cara, el cajetín en la parte de adelante. Como vemos, ya tenemos el formato doblado, de modo que quede del mismo tamaño que la 4. Y siempre tenemos una solapa libre para poderlo encuadernar y expandirlo. Con esto concluimos el video tutorial sobre cómo doblar formatos para encuadernar según la norma ISO. En la descripción les dejaremos un link sobre cómo doblar formatos según las normas ANSI. Espero que esto les haya servido y les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar un like.